hablando en estas últimas semanas acerca de las conversaciones que Jesús tuvo con distintas personas, sus palabras y sus hechos, las obras, las cosas que hizo esos 3 años que tuvo de ministerio allí en Israel. Nadie ha hecho lo que hizo Jesús. Nadie ha hablado como habló Jesús. Y hemos venido mirando y considerando algunas de esas conversaciones. La semana pasada, para los que estaban aquí, saben que hablamos acerca de esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. La mujer samaritana allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y ahí descubrimos y analizamos que el Señor rompe los esquemas. El Señor rompe las ideas, los criterios humanos. Que el Señor no padece de problemas como los que padecemos los humanos. Y hablamos la semana pasada de que esa intolerancia que tenemos hacia otras personas, ese sentimiento de superioridad, los prejuicios raciales, los prejuicios sociales, con el Señor desaparecen en esa historia tan especial de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y hoy quisiera conversar con ustedes acerca de otra conversación que Jesús tuvo con otra mujer, una mujer diferente, pero en muchos sentidos probablemente parecida a aquella mujer samaritana, con la diferencia de que esto está en otro pasaje de la Biblia. Era otro incidente, otro encuentro de los tantos encuentros que tuvo Jesús en su ministerio de 3 años. Y vamos a leer unos cuantos versículos dentro de unos minutos acerca de Jesús y la mujer adúltera. Jesús y la adúltera. Pero antes quisiera yo tomar unos minutos aquí para darle un pequeño testimonio personal. Cuando yo era niño, yo me crié en un hogar donde no se hablaba de Dios en el hogar entre mis padres. Jamás oí a mis padres, entre ellos, tener una conversación significativa acerca de Dios. Con cierta infrecuencia, mi madre me hablaba algo de Dios. Asumía subliminalmente que mis padres ambos creían en Dios, pero no era un tema de conversación en mi casa. Jamás vi yo a mi papá o a mi mamá decir en la mesa: vamos a darle gracias a Dios por la comida. Jamás, jamás. En mi casa, en mi hogar, se abrió una Biblia para leer una porción de la Biblia, ni en Navidad, ni en Semana Santa. Jamás, jamás. La única influencia espiritual que yo tuve fue de mi abuela. Cuando me dejaban en casa de mi abuela, frecuentemente mi abuela me hablaba de la Biblia. Mi abuela tenía el mejor corazón. Ella quería transmitirme algo de lo que ella creía y me hablaba de que Jesús era un cordero, era como un cordero, manso, tranquilo, que no mordía, inofensivo. Pero principalmente lo que yo recuerdo, puede que ella me haya dicho otras cosas. Yo dejé de verla a los 11 años. Pero mi abuela lo que me decía me llamaba Fredín. Cuando llegué a Asturias, me di cuenta el acento, aquel cantadito, asturiano, Fredín. ¿De dónde venía ese cantadito de mi abuela?
me decía, tú tienes que seguir los 10 mandamientos. Tú tienes que obedecer a Dios, los 10 mandamientos. Ella me regaló un Nuevo Testamento antes de yo salir de mi país para Estados Unidos. Un Nuevo Testamento que tenía en la parte de atrás los 10 mandamientos, y ella con su lápiz rojo me subrayó los 10 mandamientos y me dijo, ocúpate de esto toda tu vida. Ella le ponía énfasis con la mejor intención. Ella, pobrecita, no me pudo explicar. Nunca me explicó, por lo menos que yo recuerde. Yo pensaba que para tener a Dios feliz yo tenía que cumplir los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, en Arabia Saudita. Los 10 mandamientos cuando Moisés subió a la montaña, luego de haber salido y haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, Dios los condujo hasta el monte Sinaí, y allí Dios llamó a Moisés a que subiera a lo más alto de la montaña, y allí Dios, con su propio dedo, dice la Biblia, que Dios talló en 2 tablas los 10 mandamientos, que es la ley, el principio de la ley. Claro, no es la única ley. La ley de Dios se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia. Se conocen los 5 libros de la Biblia como la ley, pero mi abuela me enfatizaba los 10 mandamientos. Y me decía esto, tienes que obedecerlo. Yo tenía la impresión de que había que cumplir los mandamientos para que Dios me amara, para que Dios me aceptara. Nunca había entendido hasta años después que Dios empezó a trabajar en mi corazón y a darme el jaloncito en el corazón, que lo cierto es que no ha habido un ser humano en la tierra que haya cumplido los 10 mandamientos al pie de la letra, y que si Dios fuera a estar feliz y nos fuera a aceptar en base a nuestra obediencia, todos quedábamos cortos. Por eso dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, que hay personas que si usted le pregunta, ¿qué tú crees que tú tienes que hacer para que el día que tú te mueras tú vayas al cielo? Le dirían a usted, bueno, pues nada, agradar a Dios, ser bueno. Pero ser bueno ¿con qué? Bueno, guardar los mandamientos. ¿Y me puedes decir cuáles son? ¿Cuáles son los 10? Y me he quedado yo con una mirada de esa, de que las personas no saben ni cuáles son los 10. Se saben 1, 2 o 3. Los 10. Y hay que cumplirlos todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, toda la vida, para ganarse uno el cielo. Wow. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Celoso, fuerte, celoso. Que no me olvido de la maldad de los padres hacia los hijos. O sea que ahí en ese pasaje, como que la idolatría trae consecuencias transgeneracionales que se transmiten a otras generaciones futuras. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Ustedes saben cuántas veces los seres humanos usan el nombre de Dios en vano. Guardarás, santificarás el día de reposo, porque Dios hizo al mundo en 6 días y en el 7º descansó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es lo que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo de Israel. No matarás. El 6º, no cometerás adulterio. El 7º, no robarás. El 8º,
No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El 9º y el 10º. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo. Y mi abuela me decía, esto es lo que hay que guardar. En un momento en mi vida cuando fui creciendo, pero no mucho después, yo decía, esto hay que cumplirlo todos los días. Y al cielo van los que cumplan esto. O sea que estos son los buenos, los que cumplen esto al pie de la letra. Yo no los estoy cumpliendo, así que ya yo sé en qué grupo estoy yo. Y crecí con esa mentalidad y aquí me aparté de Dios y aquí me entregué a la moralidad del medio ambiente, a la cultura inmoral de los años 60, de mi escuela, de mi entorno, de mis amigos, y a medida que fui creciendo fue peor, como que la moralidad de uno o la falta de ella se va complicando más y uno es mayor de edad y es más complejo y se le ocurren más cosas raras. Y a los 20 años de edad, el Señor estaba dándome el jaloncito en el corazón y fue donde a mí se me ocurrió, donde tuve esa sed de Dios y dije, yo no sé nada de Dios. Y con esa sed agarré, tomé una Biblia en mis manos y me puse a leerla y descubrí el amor de Dios. Es más, descubrí lo que les quiero mostrar, muy breve, pero les quiero mostrar porque quiero preguntarle si usted ha descubierto esto. Porque descubrí que la ley, me pueden poner ahí por favor Juan 1:17. Miren lo que dice. El apóstol Juan dice que la ley no fue dada por medio de Moisés. Moisés fue el que nos entregó la ley de parte de Dios, especialmente a los judíos. La ley por Moisés fue dada. ¿Cuál es la próxima palabra? Pero, tremenda conjunción. La palabra pero es la que diferencia entre lo anterior y lo posterior. Pero une en oposición lo anterior a lo posterior. ¿Qué es lo anterior? La ley. Y dice aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y yo descubrí a Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron en una persona. Jesucristo es la gracia y la verdad. No es una regla, no es un libro con cosas, haz esto, no hagas esto, haz esto y no hagas esto. Yo descubrí eso. Tengo que decirles que cuando me puse a leer la Biblia, ya yo con edad, con entendimiento, con el deseo propio de encontrar y descubrir a Dios, con sed de Dios, me puse a leer la Biblia y descubrí el siguiente versículo. Me pueden poner por favor Juan capítulo 3, versículo 17. Descubrí esto, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo pensaba que Dios, miren qué idea tenía yo, quizás usted tenga alguna parecida. Yo le comparto esto porque esta fue mi realidad y quizás está cerca de la realidad de algunos de ustedes. Yo tenía la idea de que Dios estaba allá arriba tomando nota. Fallaste. Y no entendía el amor y el perdón de Dios, la gracia de Dios. No había entendido esto, desafortunadamente, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Jesucristo no vino aquí a condenar a nadie. ¿Saben cómo se condenan las personas? No creyendo en Cristo, rechazando a Cristo, no viniendo a Jesucristo. Ya la condena es autoimpuesta. Nosotros rechazamos
la oferta, el perdón, el amor, la gracia. No venimos al Señor. Así me pasó a mí. Pero quiero ahora que ustedes vean la historia de esta mujer adúltera en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer unos pocos versículos. Unos pocos versículos. Dice, vamos a comenzar a leer en San Juan capítulo 8, versículo 2. Dice que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó y les enseñaba allí en el templo de Salomón en los tiempos, en el primer siglo. Jesús se sentaba en el templo y los que venían, él les enseñaba. Versículo 3. Quienes llegaron también, los escribas y los fariseos. Dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Los escribas, la comunidad religiosa, le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, en el mismo momento de adulterio. No sabemos si era una mujer casada que estaba con otro hombre o si era una mujer soltera que estaba con un hombre casado. Las escrituras no nos dan ese detalle, pero dice que fue una mujer sorprendida en el adulterio. Interesante que los escribas y los fariseos no le trajeron al hombre. Cuando la Biblia dice que si, dice la ley, que si un hombre y una mujer eran hallados en adulterio, que la ley los condenaba. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Tenían que apedrearlo. La ley es dura, la ley es implacable, la ley es fuerte, la ley es demanda, castigo, demanda que se cumpla, que se satisfaga la justicia. La ley moral de Dios, que el hombre y la mujer, que ambos, aquí nos damos cuenta de la parcialidad de los escribas y los fariseos. No trajeron al hombre, pero trajeron a la mujer. Sorprendida, la pusieron allí delante de Jesucristo. Y quiero que vean lo que pasó después. Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ha sido sorprendida adulterando. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué querían ellos? Ellos querían hacerle una trampa a Jesús para que Jesús le dijera no la apedreen. Y ellos poder decir, miren, nos enseña a romper la ley de Moisés. Este es un hereje, este es digno de muerte. Querían hacerle una trampa, una encerrona. ¿Tú qué dices? La ley nos mandó a apedrearla. Ya ellos lo habían oído hablar del amor, de perdonar, de que si tu enemigo te obliga a caminar con él, a llevarle la carga 1 milla, que se la lleves 2. Bienaventurados los pobres. Lo habían oído hablar y aquí querían ahora acorralarlo con estaban jugando ajedrez con él. Ahí pensaron, aquí lo tenemos en jaque. ¿Tú qué dices? Versículo 6. Esto lo decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado, ahí estaba oyéndolos, mirándolos. De repente se inclina, sentado, se inclina hacia el suelo. ¿Y qué hace? Empieza a escribir en la tierra con el dedo. Escribe en la tierra con el dedo. Dicho sea de paso, esta es la única vez que nos enteramos que Jesús escribió algo. Y para eso lo escribió en la tierra. Nadie jamás ha podido decir, encontramos algo escrito por Jesús. Esto fue escrito en la tierra.
Jesús se pone a escribir en la tierra. Los que estaban allí como que se enojan un poquito porque él los estaba ignorando, se estaba demorando en responderle. Y miren lo que dice el próximo versículo, versículo 7. Insistieron en preguntarle, óyeme, contéstanos, ¿qué hacemos? La ley dice que la apedreen. La pregunta aquí era, ¿Jesús va a romper la ley de Moisés o va a mandar a obedecerla? Versículo 7, insistieron en preguntarle. Como insistían, él se enderezó y miren lo que les dijo. El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. El que esté sin pecado, tírele la primera piedra. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, póngamelo ahí por favor. Dice que de nuevo, cuando terminó de decirle eso, volvió a escribir. Nadie sabe lo que escribió Jesús, pero déjeme darle una posibilidad. Alguien dijo que probablemente allí estaban los escribas y los fariseos. Uno se llamaba Tomás, el otro se llamaba Bernabé, el otro se llamaba Isaac. Y que Jesús empezó a escribir, Tomás, tú hiciste tal cosa, hiciste tal cosa. Isaac, hace 3 días o 3 horas hiciste tal cosa. Benjamín, tú hiciste esto y esto y esto. Es una especulación. Pero oigan lo que pasó. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Siguió escribiendo, versículo 9, pero ellos, el 9, al oír esto, aquellos que estaban allí estaban acusando a aquella mujer. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? Salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ni uno pudo tirar la primera piedra. ¿Acusados por quién? Por su conciencia. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínense usted esa mujer, el pánico que tiene que haber tenido de saber que la ley pedía que la apedrearan. Imagínense ustedes la experiencia de esa mujer parada delante de Jesús. Los acusadores allí pidiendo una palabra de parte de Jesús. Quedó solamente, todos los acusadores se fueron. Quedó la mujer solo con Jesús. Versículo 10. Se enderezó Jesús y le preguntó. Le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusan? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Se fueron. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Yo no te condeno. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? La perdonó. Le ofreció el perdón. Interesante. ¿Cómo le llamó la mujer a Jesús? Maestro. No, ¿cómo le llamó? Le llamó Señor. Había algo que estaba pasando en el corazón de esa mujer. Los escribas le llamaron maestro. Ella le llamó Señor. Palabras diferentes por completo. Ninguno, Señor. Ella sabía delante de quién estaba. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Yo no sé si usted está convencido de eso.
Es posible que aquí hayan esta mañana adúlteros o adúlteras o ambos, mentirosos, ladrones, estafadores, maldicientes, que cuando se ponen bravos bajan al cielo, a la tierra. Es posible que aquí hayamos de todo. Y Dios quiere que nos demos cuenta que la justificación que nosotros necesitamos, es en realidad la que nos puede dar Dios en base a su gracia. Yo no había entendido eso hasta el día que recibí a Jesucristo como mi Salvador y el Señor entró en mi vida. Y cuando le dije, Señor, soy culpable, necesito tu perdón, Jesucristo, necesito tu perdón. Ese fue el corazón, ese fue el descubrimiento más importante que yo hice cuando comencé a leer la Biblia. Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor me perdonó. Interesante que a esta mujer le dijo, yo no te condeno. Y ahora, vete y no peques más. Miren el orden. ¿Qué es lo que vino primero? ¿Qué es lo que vino primero? Nosotros muchas veces, yo por lo menos, pensaba que Dios me aceptaba o me rechazaba en base a mi conducta, que era mi conducta. Pero descubrí leyendo la Biblia que no es mi conducta, que mi conducta, por muy buena que sea, en mi mejor día, mi conducta es imperfecta. Y la tuya también, si tú te pareces a mí. O en otras palabras, que nosotros necesitamos venir a Dios en base a su gracia. ¿Qué entra a jugar ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el Señor, cuando venimos a Él y le decimos, Señor, necesito tu perdón, necesito tu salvación, el Señor nos perdona. Nos lava con su sangre, nos limpia nuestros pecados. Luego nos lava y ¿qué nos dice? Ahora yo vivo dentro de ti. Ahora tú vas a poder comenzar una nueva vida. Ahora yo te voy a ayudar. Yo me acuerdo cuando yo recién vine al Señor que yo le decía, Señor, yo leía la Biblia y veía todo aquello que era una nueva manera, era una nueva moralidad, era un nuevo código moral para mí. Cuando uno viene a Cristo trae su viejo código moral. La mentira es cuando me conviene. Las mentiras las digo porque me sacan de apuro. Le estoy hablando de lo más leve. Y otras cosas. La moralidad humana está por debajo de la moral de Dios. Pero ahora venimos a Cristo y ahora decimos, ¿y ahora qué hago? Yo le decía al Señor, Señor, esto que estoy leyendo aquí, Señor, tú me tienes que ayudar. Señor, yo no puedo hacer esto. No entendía yo, no sabía yo, porque Dios no me respondía audiblemente. No sabía yo que el Señor estaba con todo el sentimiento para ayudarme, para empoderarme a que yo no tuviera que seguir viviendo como vivía hasta ese momento. Que el Señor es quien nos empodera, primero nos perdona y luego nos da poder para nosotros no tener que seguir viviendo una vida de pecado. ¿Me entendieron? Tú no tienes que seguir viviendo como tú vivías antes.
Si tú has venido a Cristo, el Señor quiere que tú te vayas y que no sigas viviendo como antes. Si es que tú le has pedido a Él que Él entre en tu vida, el Señor, si está dentro de ti, Él te va a dar el poder para tú vencer. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere? Vivía con una novia. Hasta que me convenía, pero aquello era un desastre. Y recibo a Cristo. Y el Señor me agarra en el acto no de adulterio, pero sí de fornicación. Una noche, y ahí de repente, sin nadie hablarme, de repente fue como una sensación de que el Espíritu Santo estaba en aquel cuarto oscuro y me decía, yo estoy aquí, ¿qué tú estás haciendo? ¡Ay! Señor, si tú me ayudas, esta es la última vez. Mis hermanos, esa fue la última vez. No es que no hayan tentaciones, pero Dios nos da poder para nosotros dominar las seducciones del diablo y de la vida y de la carne. ¿Cómo viviremos como antes vivíamos si ahora Cristo vive en nosotros? Que el Señor nos puede ayudar. No es que vamos a vivir una vida perfecta, pero mis hermanos, una cosa podemos hacer olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que tengo por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No tenemos que seguir viviendo. Por eso todos los cristianos, óigame bien, podemos y debemos todos tener este sentimiento y poder decir esto que les voy a decir ahora. Yo no soy todo lo que debo ser, ni tampoco soy todo lo que debo ser, pero tampoco soy lo que antes era. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Le doy mi opinión ahora porque no tenemos el resto de la historia. Le doy mi opinión. Aquella mujer se fue y su vida cambió. ¿Qué creen ustedes? Hay gente que dice, ay, Jesucristo me perdona, dale. No, yo creo que cuando el Señor entra en nuestras vidas pasa algo serio, pasa algo grande, trascendental en nuestras vidas y el Señor nos cambia. Yo creo eso, así pasó conmigo. No soy todo lo que debo ser todavía. El proceso, ay Freddy, pero esto es muy difícil. No me puedo poner bravo, no puedo contestar mal, tengo que tener buenas actitudes, tengo que amar a mi enemigo, tengo que ser paciente. ¿Cuándo se acaba esto? Primero, bienvenido al club. En ese club estamos todos. Segundo, el Señor dice que un día, cuando la última vez que nuestros ojos estén abiertos y se cierren, y que de repente se abran y estemos con el Señor. ¿Saben lo que dijo el rey David en el Salmo 17? Yo seré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando haga así, ese día, este valle de lágrimas, estas luchas, estas batallas contra nosotros, contra nuestros impulsos, contra nuestras inclinaciones, contra las seducciones del enemigo. Todas estas batallas un día se van a acabar cuando estemos delante del Señor y Dios diga, welcome home, welcome home. Y el Señor nos dé entrada
a nuestro hogar eterno. Mientras tanto, mis hermanos, aquí estamos. Pero yo quiero que ustedes se vayan hoy convencidos de que nosotros tenemos a un Dios que todavía nos dice: yo no te condeno. Vete y no peques más. Yo no te condeno. A alguien les cuento lo que leí acerca de la diferencia entre lo que es de verdad encontrar la gracia de Dios. Alguien lo ilustró de la siguiente manera. Alguien dijo: imagínese usted que un papá y una mamá tienen un hijo y montando bicicleta viene un borracho en automóvil y lo arrolla y lo mata. Lo mata. Un borracho irresponsable, malo por estar entregado al alcohol. ¿Cuáles son las tres opciones que tienen ese papá y esa mamá? Oigan esto. Una opción es: ese me la va a pagar. Y el papá averigua la dirección y de madrugada se esconde. Y cuando llega a la casa, lo asalta y lo mata. Eso se llama venganza. ¿Verdad que sí? Eso es venganza. Hay otra opción. Y es esta. Ese padre y esa madre van ante las autoridades, ante el fiscal, ante la ley y le dicen: ustedes tienen que hacer algo. Ustedes tienen que hacer algo, redimir la vida de mi hijo. Ustedes tienen que meterlo preso. Y le ponen presión y van y abogan y tratan de persuadir al fiscal para que el fiscal levante cargos para poder castigarlo. Y van en el juicio y son los primeros en estar sentados ahí en el juicio, mirando el juicio donde el fiscal está acusándolo delante del juez. Y finalmente el juez dice: usted es culpable, va preso 15 años. Y ahí están los padres satisfechos, por lo menos que se hizo ¿qué? Justicia. Una es venganza, la otra es justicia. Pero oiga esto, ¿qué cosa es otra opción? Que ese padre y esa madre encuentren en su corazón no solamente el perdón, que vayan delante de las autoridades y le digan: señor juez, nosotros lo perdonamos. Y no solamente lo perdonamos, sino que queremos que ese hombre venga a vivir en nuestra casa porque queremos darle amor y queremos enseñarle a cómo recibir amor y queremos que viva con nosotros. Eso es gracia. Ese es Dios, que sin nosotros merecerlo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios es el favor de Dios que Dios nos extiende si nosotros somos capaces de aceptar a Jesucristo. Y ahí comienza la aventura con Dios. Y si tú no la has tenido, yo le pido a Dios que tu aventura con Dios comience en este punto de decir: Señor, no es lo que yo hago lo que te agrada, es lo que hizo tu hijo y yo recibo a tu hijo y te pido que tú entres en mi vida y comiences a cambiarme. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Miren, les voy a decir algo. Esa canción que cantó Verónica, para mí es muy especial porque yo pienso en lo que Dios me ha perdonado, en que Dios no tomó en cuenta mis pecados, que Dios mandó a su Hijo para no tomar en cuenta los pecados de los hombres, que nos ofrece la reconciliación. Dios te ofrece a ti y a mí reconciliarse con nosotros. Él tiene toda la razón para no reconciliarse, pero Dios es tan amoroso que quiere reconciliarse contigo y conmigo. Yo he comprendido eso. Y le dije un día: Señor, si tú eres capaz de perdonarme, yo vengo a ti para que tú me perdones. Pero ahora he comprendido más cosas.
que Dios no solamente me perdonó, sino que Dios preservó mi vida, que Dios me cuidó. Cuando alguien quería que yo muriera, cuando alguien quería que mi mamá abortara, no permitió que la criatura en su vientre se malograra. Y yo estoy vivo gracias a la misericordia de Dios. La enfermedad que tuve de días de nacido, que duró años, Dios me curó de ella. Las bendiciones que he tenido, la protección de mi vida, los peligros, los accidentes, las situaciones, la familia, los seres queridos, las personas que me quieren sin yo merecerlo. Mi familia, mis hijos, mis nietos, la salud de ellos, todas las bendiciones. Dígame, ¿qué cosa no le debemos a Dios? Yo ahora pienso, ¿cómo? Señor, ¿cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas. Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Ese es nuestro Dios. Les tengo que confesar que a veces pierdo a Dios del GPS. ¿Saben lo que hago? Lo que dice otra canción. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Amén. ¿Cuántos dicen eso esta mañana? Le pido que se pongan de pie y terminamos este servicio. Señor, ¿cómo agradecerte todas las cosas que has hecho por mí y por cada uno de nosotros? Mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi amiga, díselo al Señor, que salga de tu corazón, que de tu cabeza este sentimiento pase a tu corazón y pídele a Dios que Dios te recuerde, que Dios te traiga presente, por lo menos diariamente, un recuerdo de cuánto tú y yo le agradecemos cada día. Cómo agradecerte todas las cosas que has hecho. Señor, cosas inmerecidas que hiciste para mostrar tu amor por cada uno de nosotros. Señor, pensándolo bien, las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán nuestra gratitud. Lo que somos y lo que anhelamos ser, lo debemos todo a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor, toda la gloria. Tú eres el autor y consumador de nuestra salvación. Comienza y termina contigo. Se trata de ti. Se trata de tu amor. Se trata de tu obra en la cruz. Se trata de tu sangre derramada, Señor. Y, Señor, que después tú nos empoderas, nos habilitas, nos fortaleces para que podamos salir y no seguir siendo como antes éramos. Eso nada más que te lo debemos a ti, Señor. Y te pedimos que nos recuerdes eso, Señor. Queremos amarte más. Queremos amarte a ti más. Queremos, Señor, mirar hacia ti para adelante siempre y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrarnos ante tu altar y no mirar atrás. Señor, haz eso con cada uno de nosotros. Señor, hoy somos humanos imperfectos, llenos de defectos, que estamos todos en las mismas. Señor, agarrándonos, sosteniéndonos de tu gracia. Queremos oír muchas veces esas palabras tuyas: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno.
vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Señor, ¿cuántas veces nos desviamos de ti y necesitamos oír de ti? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Señor, siembra eso en nuestro corazón, injértalo en lo más profundo de nuestro ser. Haz eso con mis hermanos y conmigo. Y te vamos a estar agradecidos a ti siempre. Te damos gracias por esta mañana. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Vamos a orar un momentico más. Señor, esta mañana te pedimos por Colombia y la nueva presidencia. Te pedimos, Dios, que pongas tu mano, Señor. Pon tu mano. Te pedimos por la salvación del presidente, de su gabinete. Te pedimos, Dios, por Colombia. Ten misericordia de Colombia. Te pedimos, Dios, por Matanzas. Te pedimos, Dios, por ese pueblo sin electricidad. Señor, que ahora están sufriendo más. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia. Señor, y tantos otros lugares en Ucrania, Señor, te rogamos por los ucranianos. Te rogamos, Dios, por la salvación de Vladimir Putin. Oh, Señor, Carlos Marx no puede más que tú. Señor, tu palabra y tu poder es mayor que la de Carlos Marx y que la de Lenin y que la de Stalin. Jesucristo es el Todopoderoso y te pedimos que tú intervengas en él, en los generales. Señor, te rogamos por la salvación de los dirigentes del mundo que están siendo motivados por demonios, por quién sabe quién. Señor, interven, te lo pedimos, te lo rogamos. Gracias que tú eres poderoso y vamos a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar aquí esta mañana. Los que puedan, el miércoles nos vemos, Dios mediante.